La Universidad de la República planteó a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que los recursos que se le asignaron son insuficientes para atender los requerimientos básicos de desarrollo e infraestructura. Actualmente el presupuesto de la UDELAR representa el 0,8% del PBI y de cara al 2029 aspira a llegar al 1,09%, pero con el presupuesto del gobierno la proyección al final del quinquenio se ubica en 0,73% del PBI, menos aún que la proporción actual. El planteo fue recogido por los legisladores que se comprometieron a buscar la redistribución de los recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias, dice Inumet. Habrá nieblas, neblinas, vientos soplando del noroeste al sector este, entre 10 a 30 kilómetros por hora, periodos variables y la máxima está ubicada en 24 grados. Hay alerta amarilla en curso. Atención, esta advertencia meteorológica amarilla con tormentas puntualmente fuertes, dice Inumet, que comenzó a las 12:10. Estamos viendo ahí bien clarito el mapa donde está afectando esta alerta. Es una masa de aire húmeda, inestable, que está afectando al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Dice Inumet que cabe destacar que en las zonas de tormentas podrán registrarse intensa actividad eléctrica, también acompañadas de lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay que tener cuidado hoy cuando se circula. Tengan en cuenta que hay algunos puntos complicados. Por ejemplo, Luis de la Torre entre Carlos Ver y Sarmiento hasta las 19 horas va a estar cortado por tareas de hormigonado. Candelaria entre Estanislao López y Rubens hasta el 26 de septiembre hay un corte allí por trabajos de vialidad. Y Osorio entre Plácido Yauri y Joaquín Muñoz hasta el 24 de septiembre están haciendo tareas de poda. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que no quiere entrar en el ringuirranga de dirigentes políticos que cuestionan que el Plan Nacional de Seguridad Pública recién estará pronto en 2026 y no quieren escuchar lo que se ha dicho respecto a la gestión en materia de seguridad. El presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Álvaro Brunini, dijo que este organismo necesita un incremento del presupuesto para poder financiar proyectos de investigación. La Presidencia de la República ultima los detalles de redacción del proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación y se espera que en pocos días ingrese al Parlamento, donde deberá ser aprobado por 2/3 de los votos de ambas cámaras. Un estudio presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística alertó sobre problemas nutricionales, violencia en la crianza y síntomas de depresión en madres en la infancia rural de Uruguay. Entre el mes de mayo y agosto se regularizó el 60% de los escolares que no contaba con carnet de salud vigente a raíz del cruzamiento de datos entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP. Ambos organismos anunciaron que a partir de 2026 se pondrá en funcionamiento un sistema unificado. ADEON Montevideo se reunió con el intendente Mario Vergara para comenzar la negociación de un nuevo convenio colectivo. Además, desde el sindicato le plantearon al jefe comunal que no comparten las medidas de recorte adoptadas por 6 meses porque recaen en las y los trabajadores. Vamos al Parlamento. Sigue trabajando la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. Abril Mederos, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buen mediodía, Rosina. Sí, exacto, se atrasó un poco la comparecencia de la delegación del PIT-CNT ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que desde las 10 de la mañana se encuentra aquí en el Parlamento para presentar una perspectiva crítica, como ya han adelantado algunos de los dirigentes sindicales, respecto de lo que es el proyecto de presupuesto quinquenal. Estaba previsto que finalizara a las 13 horas, pero bueno, se extendió un poco, vamos a conocer por qué, con el diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti. Gracias por estos minutos. ¿Qué presentó el PIT-CNT esta mañana? Bueno, fue una propuesta y una presentación muy interesante, porque fue una presentación de carácter integral. No fueron solamente a la cuestión del salario o del trabajo vinculado a los intereses más inmediatos de lo que podrían ser los trabajadores, sino que hicieron una propuesta general de lo que ellos llaman la Estrategia Nacional de Desarrollo que debería tener el país. En ese sentido, todos los legisladores de la comisión destacaron que es algo muy bueno que el PIT-CNT, en uso de su independencia de clase, haya venido a hacer un planteo integral a la comisión que enriquece el debate sin lugar a dudas. Ellos plantearon algunos puntos de acuerdo con la propuesta de proyecto presupuestal que viene del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, manifestaron que algo que es positivo es que no se reduce el gasto público social, que se establecen algunos mecanismos de incremento de recursos en materia tributaria que van en el sentido correcto. Por ejemplo, el cambio en la tributación de las empresas transnacionales, el cambio en la tributación de las inversiones financieras en el exterior. Ellos lo calificaron como avances, más allá de que consideran que son insuficientes los recursos que se van a recaudar por esas medidas. Y en ese sentido plantearon algunos puntos de acuerdo, como decía. También se manifestaron de acuerdo con el direccionamiento de los incrementos presupuestales que vienen en el proyecto presupuestal, principalmente el tema de la infancia, que es lo que se lleva la mayoría del aumento, y después plantearon algunas visiones críticas, algunas insuficiencias que ellos ven, por ejemplo, la insuficiencia en los recursos para la educación pública, que es algo que en la comisión estamos ya considerando desde hace varios días, la posibilidad de redistribuir alguna de las partidas para mejorar lo que es la dotación de la UDELAR, por ejemplo, y ellos plantearon también la necesidad de políticas más contundentes para lo que es la transformación de la matriz productiva en la lógica de una estrategia nacional de desarrollo, que claramente es algo que no se soluciona en 5 años, eso también fue parte de lo que se discutió en la comisión, pero ellos plantearon una serie de insumos de cuestiones que pueden ir en esa dirección, de cómo ir avanzando hacia un cambio de base en la matriz productiva del país que tomamos para el debate, más allá de que hay cuestiones que exceden en ese sentido lo que es la ley de presupuesto estrictamente. ¿Cuáles son esos insumos que plantean? Bueno, plantean, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el sistema de compras públicas para el tema del desarrollo nacional, el tema de la inversión pública y de las empresas públicas, la cuestión de revisar el gasto tributario, que en realidad el gobierno ya ha tomado algunas medidas en esta dirección, de decir, bueno, las exoneraciones fiscales, privilegiar que tengan un impacto más contundente en lo que es generación de empleo de calidad, desarrollo territorial y generación de valor agregado. Esos son algunos de los insumos en términos generales que se plantearon y que ahora, como todavía no terminó la reunión, se está siguiendo intercambiando sobre ello. Estamos en vivo para Radio Monte Carlo. ¿Qué espacio hay para atender alguna de estas propuestas que hace el PIT-CNT? Bueno, claro que hay espacio. Todas las delegaciones que se han recibido en la comisión desde hace ya 2 semanas han hecho planteos. Hay planteos que han hecho los legisladores que todos son de recibo y que son parte de la discusión. Después, claramente, el presupuesto viene con un espacio fiscal que es el que es. Se pueden redistribuir recursos dentro de ese espacio fiscal sin, digamos, alterar lo que es la lógica general de la propuesta, pero hay algunas de las cosas que se han debatido entre los legisladores de las distintas bancadas, por ejemplo, el día de ayer con la UDELAR, tiene que ver con buscar las formas de fortalecer los recursos para la educación pública, que es algo que se ha hecho históricamente en el presupuesto y las rendiciones de cuentas del gobierno anterior, sin ir más lejos. El mensaje presupuestal de la UDELAR, por ejemplo, en el periodo pasado venía con 0 pesos de aumento y con aumentos para otros incisos, y en las negociaciones del Parlamento se logró redireccionar hacia la educación pública porque se entendía que era
que no podía ser que tuviera 0 de incremento en el periodo pasado. En este caso viene ya con una base de aumento tanto la UDELAR como la UTEC como la ANEP, y lo que estamos discutiendo es ver cómo fortalecemos un poco más esas dotaciones. Hablaba de los planteos del PIT-CNT en relación a las exoneraciones tributarias. Uno de los elementos que plantea en ese sentido el PIT-CNT en el último tiempo tiene que ver con el impuesto al 1% más rico. ¿Eso se puso nuevamente sobre la mesa? Se colocó en términos conceptuales hoy, se planteó que tiene que haber una modificación de la estructura tributaria vinculado a gravar más la gran riqueza, la gran acumulación de capital, y eso es parte de la discusión del sistema político, claramente. En la ley de presupuesto, como decía, vienen algunas innovaciones tributarias, que es lo que estamos discutiendo ahora, en particular en la comisión, que además sobre esos impuestos claramente no hay un acuerdo inicialmente. Hay bancadas que ya manifestaron públicamente que no estarían dispuestos a votar esos gravámenes que van direccionados a que paguen un poco más las inversiones financieras en el exterior y que las transnacionales que hoy pagan afuera empiecen a pagar acá, pero es parte del debate general, y hacia adelante sin dudas que ese debate continúa, porque el PIT-CNT ha colocado una serie de iniciativas que después las va a estar bajando a tierra en materia de cómo implementarlas en concreto, y van a ser un insumo de la discusión de la sociedad en general. Bruno Giovetti, estamos viendo, el diputado del Frente Amplio, está explicando allí a la prensa, a Abril, a nuestra periodista, en qué consiste, bueno, todos los planteos que está realizando el PIT-CNT en el seno de esta Comisión de Presupuestos y Hacienda. Vamos a seguir avanzando. En otras noticias, el presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará el próximo domingo a los Estados Unidos, donde va a estar participando de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en la sede de Nueva York. El mandatario estará acompañado por los ministros Lubetkin, de Relaciones Exteriores, Gabriel Odone, de Economía y Finanzas, Cristina Lustenberg, de Salud Pública, y Edgardo Ortuño, de Ambiente. Según publicó Montevideo Portal, la delegación tendrá distintas actividades sumadas a la cumbre de la ONU. El permiso del Parlamento es para ausentarse hasta el 27 de septiembre, instancia que se da en cumplimiento del artículo 170 de la Constitución de la República. Otros temas: luego de 10 años al frente de la Oficina de Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit renunció a su cargo. Va a asumir como nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Petit aseguró que por momentos pensó que perdía la fe ante hechos trágicos en el sistema carcelario, como incendios intencionales que dejaron varias víctimas, pero igual pudo salir adelante, dijo, y adelantó que trabajará con esa misma fe y convicción en su nuevo cargo para luchar por los derechos humanos. Con convicción y con entusiasmo, lo mismo que cualquier otra tarea, no es algo diferencial. Con convicción, con fe, hay que tener fe, sí, eso es algo que yo muchas veces me planteé. Hubo un par de veces que había ocurrido unos hechos espantosos, los incendios en los cuales por un momento pensé que ya perdía la fe, pero bueno, la verdad que con mis compañeros y con la oficina y con mi familia siempre tuve fe, lo que hacíamos tenía sentido. Pues si uno no tiene fe en esto, si no cree que tiene algún sentido lo que está haciendo en derechos humanos, en el caso concreto del sistema carcelario, tiene que dar un paso al costado. En la medida que creía que era posible, había sentido, y bueno, fueron llegando los 10 años y ahora cambiamos de cancha. Quedan pendientes tareas, si bien todavía no hay nombrado un comisionado parlamentario, quedan pendientes tareas para los legisladores, para el sistema carcelario. Bueno, quedan muchísimas cosas, pero siempre, eso es así en todos los derechos humanos, y yo diría que en todos los temas. Hay muchas veces me preguntan, bueno, pero otra vez vamos a hablar de los problemas del sistema carcelario. Bueno, pues cuando hablamos de educación, de salud, de vivienda, de familia, de comunicación, de política internacional, los temas no se terminan. Por supuesto quedan muchas tareas. En el último informe que presentamos queda una serie de propuestas, unas propuestas legislativas que quedan a consideración de los legisladores. Dejamos algunas inclusive con espacios abiertos para el debate. Nosotros somos asesores, no somos legisladores, y siempre quedan tareas. En Uruguay, en este tema, en el tema de la privación de libertad, estamos bastante más atrás de lo que deberíamos por el dado desarrollo relativo que tenemos como país. Ojalá nos podamos poner el día, ojalá podamos seguir avanzando. Yo creo que sí, hay una generación nueva de gente, hay acciones que se están tomando, algunas vienen de la administración pasada, otras son debates nuevos y acciones nuevas. Hay muchos temas para resolver. Los derechos humanos también tienen que ser esperanza, ilusión y la búsqueda de horizontes mejores.
El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que no quiere entrar en el ring-y-ranga de dirigentes políticos que cuestionan que el Plan Nacional de Seguridad Pública recién estará pronto el próximo año y que no quieren escuchar lo que se ha dicho respecto a la gestión en materia de seguridad. Negro sostuvo que la gente se ha apropiado del ministerio y reveló que en el primer semestre del año se verifica una baja sostenida de todos los delitos a nivel nacional con relación a igual lapso del 2024. Yo creo que hay veces que algunos sectores o dirigentes políticos no quieren escuchar. Cuando uno quiere escuchar, no escucha. Pero hemos repetido hasta el cansancio que nosotros estamos diseñando un plan de corto, mediano y largo plazo. Y el corto plazo empezó el 1 de marzo, cuando asumimos la responsabilidad del Ministerio y empezamos a hacer girar este pesado vehículo que es el Ministerio del Interior, lo empezamos a hacer girar con resultados a la vista. Tenemos una baja de los delitos en este semestre comparado con el mismo periodo del año anterior, que demuestra que estamos trabajando, que tenemos un rumbo que está dando resultados. Ahora, queremos prender las luces largas. No queremos quedarnos con los resultados que estamos teniendo, sino queremos apostar a la gestión de este gobierno y del otro. Y para eso hay que tener un plan. Y un plan significa sentarse alrededor de una mesa y diseñar científicamente y con evidencia hacia dónde vamos. Eso es lo que estamos construyendo. ¿Esa impaciencia que se le va a Méndez y a la oposición, la nota en la gente o no? No, al revés. Yo lo que noto en la gente es que se apropia del ministerio. La gente en general está buscando mayores niveles de seguridad, por supuesto, pero se apropia del tema de la seguridad y las mesas de seguridad lo están demostrando cuando empresarios, sindicatos, academia, sectores de la sociedad civil se reúnen y aportan permanentemente ideas para el diseño del plan. Eso es apropiarse de la seguridad como un valor de todos. Y hay que apropiarse del ministerio. Uno siente por la calle y en las mesas que hay una cierta apropiación ciudadana del ministerio. Lo demás es el ring-y-ranga político en el que no quiero entrar. La Intendencia de Canelones incorporó 1.200 nuevas cámaras de videovigilancia. Van a estar conectadas al Centro de Comando Unificado del Ministerio. El intendente canario Francisco Legnani destacó el impacto que la incorporación de esta tecnología tiene en la mejora de la seguridad pública. Destacar que en Canelones en el último año han bajado todos los delitos que para nuestra población son muy sensibles, como el homicidio por supuesto, pero particularmente para Canelones el abigeato y también ha bajado. Y esto que decía el ministro, nosotros nunca nos planteamos sustituir una política nacional, pero sí trabajar en complementariedad. En el periodo pasado licitamos 1.800 cámaras de videovigilancia, $2 millones de inversión, conveniando con el Ministerio del Interior montamos un centro de monitoreo y hoy estamos anunciando, producto de alguna reunión que tuvimos con Jefatura de Policía y ahora con el ministro, de que vamos a incrementar en 1.200 cámaras más las 1.800 que teníamos. Por tanto, la Intendencia va a hacer un aporte de 3.000 cámaras en total. 1.800 que venían del periodo anterior, 1.200 que vamos a licitar ahora, totalizando 3.000 cámaras. Esto agregado a la limpieza de los espacios públicos, la iluminación de los espacios públicos, la contratación por parte del gobierno de Canelones de los policías eventuales, que son más de 30, en el cuidado de espacios públicos. La licitación que vamos a estar largando ahora en octubre de 300 paradas de ómnibus inteligentes con pantalla táctil, botón de pánico, antivandálica y cámaras de videovigilancia. Todo contribuye a tener mayor seguridad. Significa muchísimo en términos de seguridad, de tranquilidad, de disuasión y de prevención, ¿no? Una comunidad controlada y vigilada es una comunidad segura. Tenemos pendiente la colocación de algo así como 5.000 cámaras que están en proceso de colocación en todo el país. Pero esas son del Ministerio del Interior, estas son de la Intendencia de Canelones que se suman al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior. Según la última encuesta de la empresa Factum, más de la mitad de los uruguayos opina que ni el gobierno ni la oposición están cumpliendo con las expectativas de la población. Ante la pregunta ¿a quién está viendo actuar mejor en este periodo?, el 31% contestó el gobierno, el 10% la oposición y el 54% no eligió a ninguno de los dos. La consultora realizó una encuesta a la población que presentó en VTV Noticias para evaluar la imagen del gobierno y la oposición durante este periodo. Ante la consulta ¿a quién está viendo actuar mejor en este periodo?, al gobierno, la oposición o ninguno de los dos, un 31% escogió al gobierno, un 10% a la oposición y un 54% no eligió a ninguno de los dos. Al analizar según la región aparecen pocas diferencias entre
Montevideo y el interior del país, mientras que al desagregar por edad se observó que la inconformidad con ambos grupos políticos es significativamente mayor en los jóvenes, 60% en los menores de 33 y 40% en los mayores de 62. Entre los votantes del Frente Amplio, la satisfacción con el gobierno es de 60%, mientras que la insatisfacción con ambos es de 35%. Por otra parte, entre quienes escogieron a la coalición republicana, la conformidad con el gobierno fue de 5%, con la oposición de 22% y con ninguno de 68%. La encuestadora también ofreció distintos perfiles políticos para que la población eligiera con cuál se identificaba más. Allí los grupos mayoritarios fueron el oficialismo abierto, es decir, votantes del Frente Amplio que reconocen valores en la oposición, 23%. La postura opuesta, o sea, opositores que ven mérito en el Frente Amplio, 20%, y los autodeclarados descreídos en la política, 20%. Si se suman estos últimos con los desinteresados en política, se alcanza al tercio de los votantes. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, cuestionó el presupuesto asignado a la Alta Casa de Estudios y destacó que no recoge las demandas planteadas y, lejos de alcanzar la aspiración universitaria del 1,09% del PBI, pasa de 0,8 a 0,72% al final del quinquenio. Las principales críticas radican en que la matrícula de la universidad creció y no así los recursos para docentes, funcionarios y para infraestructura. Vemos como institución principal de enseñanza universitaria en este país que tenemos un crecimiento de matrícula muy importante, más de 160.000 estudiantes, más de 25.000, cerca de 30.000 en el interior del país. Este crecimiento se va a mantener. Creemos que para atender con la calidad de vida necesitamos ser responsables, necesitamos tener un crecimiento también en el número de docentes y en el número de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, que está congelado hace años. Estamos teniendo realmente una sobrecarga de trabajo y estamos teniendo también un crecimiento en edificios que luego no se acompaña por las personas que puedan sostenerlo. Estamos viendo que la matrícula universitaria, al mismo tiempo que crece, se diversifica. Tenemos cada vez más estudiantes de distintas capas sociales, crece la demanda de becas, crece la necesidad de dar una atención al ingreso, a la permanencia y al egreso con distintas herramientas. La universidad con algunos fondos transitorios ha hecho distintas experiencias que hoy corren riesgo de poderse continuar en el futuro. Y bueno, sentimos realmente para poder cumplir esta misión y brindar la posibilidad del egreso, de la formación, tenemos que también solicitar allí un refuerzo en los rubros de becas, en los rubros de bienestar, en los rubros que tienen que ver con la atención a la salud mental, en los rubros que tienen que ver en definitiva con toda la vida universitaria. El parque edilicio de la universidad ha crecido, pero los fondos para mantenimiento están estancados en pesos, con lo cual valen menos cada año. Tenemos allí también una necesidad imperiosa. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones sustantivas, tenemos fondos acotados tanto para la enseñanza, la investigación, la extensión. Hay programas como el de dedicación total que se van a ver congelados, vamos a perder muchas y muchos jóvenes. Y desde la oposición parlamentaria también se cuestionó el presupuesto asignado a la Universidad de la República porque entienden que es regresivo respecto al periodo anterior. Además critican que se reduzca la cantidad de becas a estudiantes y denuncian que no se van a poder realizar obras las que estaban previstas. Hay, por lo menos, por poner un ejemplo, 3.500 becas de estudiantes que ya tenían aprobada su beca, pero que está en duda que se las pueda financiar. En materia de horas docentes, claramente la Universidad de la República podrá financiar menos horas docentes, por lo tanto contará con menos docentes, tendrá menos oportunidades de que haya docentes en los distintos centros educativos y particularmente en el interior de la República. No hay recursos para avanzar en cuanto a la descentralización. En cuanto a la expansión de la Universidad de la República en los distintos departamentos del interior del país, porque no se podrán, con este presupuesto que está previsto, terminar de concretar las obras de infraestructura para la apertura de esos centros, y en aquellos casos donde se lleguen a concretar no habrá docentes suficientes, ni funcionarios, ni recursos logísticos y materiales como para poder, por lo tanto, empezar a funcionar en términos de la actividad académica.
Esto se traduce también, según se nos dijo, en que carreras universitarias que estaban prontas para empezar a impartirse, bueno, quedan ahora con el signo de interrogación en cuanto a si la universidad podrá llegar a concretarlas y por lo tanto ponerlas en funcionamiento. No hay recursos porque no aparecen ni un solo peso para proyectos de investigación y por lo tanto proyectos de investigación que estaban en marcha aprobados y en parte financiados con el presupuesto vigente en el periodo pasado, está en duda su consecución, su prosecución y que por lo tanto puedan seguir adelante. El presidente de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, Álvaro Brunini, dijo que este organismo necesita también un incremento del presupuesto para poder financiar proyectos de investigación. Brunini dijo que tienen un déficit importante y que necesitan más recursos para poder ofrecer becas de posgrado y además alentar a las empresas que están trabajando en innovación. Desde el ANI veníamos planteando la situación, que teníamos un déficit importante y que precisamos un incremento de presupuesto para poder atender lo que es el financiamiento de proyectos de investigación, a becas de posgrado, a empresas que estén innovando. Por suerte tuvimos por parte del Poder Ejecutivo un incremento de presupuesto que obviamente ahora lo tiene que discutir el Parlamento, que atiende esta situación, y al mismo tiempo se están proponiendo algunas iniciativas nuevas, por ejemplo, el financiamiento a proyectos de investigación de largo plazo, de 5 años, que aspiramos, digamos, hacia fin de año poder abrir los llamados para que a partir del próximo año grupos de investigadores de diferentes universidades puedan presentarse y puedan empezar a desarrollar proyectos ya con una estabilidad más larga en el tiempo. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 17 grados a esta hora en Montevideo. Hablemos del tiempo que preocupa al Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET. Como ustedes bien lo saben, emitió una alerta amarilla para 13 departamentos del país por tormentas puntualmente fuertes que está vigente hasta las 3 de la tarde. Según advirtió la directora de la División de Servicios Meteorológicos, Natalie Bentancor, hay una masa de aire húmeda e inestable que está afectando el país. Está generando estas tormentas que son puntualmente fuertes, pero comienza a mejorar a partir del domingo. Particularmente este evento se va a caracterizar, si bien se va a formar este ciclón extratropical, va a ser alejado de la costa nuestra y lo que vamos a tener que nos afecte en estos días es un sistema frontal, o sea, asociado a este ciclón extratropical pero que está lejos nuestro. Eso es importante porque sabemos que a veces la palabra ciclón genera como cierta ansiedad o esperamos que sea algo, que se dé algunas situaciones que sean catastróficas y no siempre se da esas condiciones. Entonces, eso primero que nada. Segundo, bueno, vamos a tener la afectación de este sistema de tormentas asociado a un sistema frontal, en donde, bueno, el día de hoy tenemos una advertencia ya vigente, amarilla, que va hasta las 15 horas, y es por tormentas puntualmente fuertes. Ya tenemos algunos reportes de granizo, sobre todo en el suroeste del país, y bueno, puede venir asociado con alguna precipitación abundante en cortos periodos de tiempo, y también alguna racha de viento que puede ser significativa. ¿Esto mañana a qué hora empezaría? Bueno, son dos situaciones distintas. Hoy tenemos este sistema frontal que nos está afectando y que va a desplazarse gradualmente hacia el norte del país. Estamos previendo que a medida que se desplace vaya perdiendo intensidad. Esa es la situación de hoy. Ya para mañana esperamos el ingreso de otro sistema de tormentas, que bueno, ese sí es el que estamos viendo que tiene mayor alto grado de organización y que sobre todo a partir de la tarde esperamos los eventos que sean más intensos. Si bien en la mañana y la madrugada van a haber tormentas puntualmente aisladas y que pueden ser puntualmente fuertes, a partir de la tarde es que prevemos los fenómenos más intensos, pero van a ser de corta duración, o sea, el pasaje va a ser rápido y bueno, y a medida que se vaya trasladando hacia el norte del país, esperamos que también vaya perdiendo intensidad. ¿Cuándo comienza a mejorar? Sí, es para todo el país. La situación de mañana arranca por el suroeste y se va a ir trasladando hacia lo que es la zona norte. Los fenómenos más intensos los estamos previendo al sur de Río Negro, como te decía, y a que a medida que se vaya desplazando al norte, debería de ir perdiendo intensidad. De todas formas, es importante seguir las actualizaciones del pronóstico y de las advertencias, porque esto es muy dinámico y puede ir cambiando hora a hora. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, emitió un comunicado en donde señala que las afirmaciones del senador Eduardo Brenta del Frente Amplio respecto a que ella solicitó información comprendida en el secreto tributario a la Caja de Profesionales en el marco de un sumario a una fiscal son inexactas. El legislador dijo a MBD Noticias que citará a Ferrero al Parlamento para que brinde las explicaciones pertinentes respecto a esta situación. Nosotros no hicimos afirmaciones, tomamos una denuncia de prensa que nos pareció grave, porque evidentemente hay acceso a una información que entendemos no debía acceder la fiscal,
razón por la cual lo que nos vamos a analizar es justamente la convocatoria de la fiscal. La fiscal corresponde, su ubicación es en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto la citaremos a través del Ministerio de Educación y Cultura a los efectos de realizar el trámite correspondiente para entender que si estas afirmaciones son inexactas, bueno, que él nos explique cuáles son las exactas, porque en realidad el acceso a la información respecto a los aportes a la Seguridad Social en la caja profesional de más de 300 fiscales violan, por lo menos desde nuestra mirada, veremos los argumentos que la fiscal maneja, pero me parece que es bueno esclarecer esto porque es un hecho que realmente desde el punto de vista de la sociedad uruguaya complica hasta dónde son las potestades de la fiscal general en materia de acceso a la información de cualquier ciudadano, por lo tanto, y mucho más de los fiscales, ¿no? Por lo cual, la gravedad del hecho me parece que es clara y si la fiscal tiene los argumentos jurídicos correspondientes, lo mejor es que los vierta en el Parlamento para poder deslindar su responsabilidad en este hecho. Sí, nos sorprende un poco la búsqueda de una aparente información respecto a que si hay fiscales que están ejerciendo libremente su profesión. Si es así, hay otros mecanismos para poder buscarlo sin acceder a información privilegiada, digamos, y además el hecho de que fiscales estén aportando a la caja profesional no demuestra para nada que estén ejerciendo libremente la profesión, porque todos sabemos que hay profesionales que trabajan en el sector público y a su vez aportan, aunque no ejerzan, aportan a la caja profesional para asegurarse una segunda jubilación. Entonces, ella además inicia un sumario a una funcionaria de la Fiscalía que, en mi opinión, si estos son los hechos, la resultante va a ser negativa y probablemente actúe con todo derecho contra el Estado, ¿no? La Presidencia de la República ultima los detalles de redacción del proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación y se espera que en pocos días ingrese al Parlamento, donde deberá ser aprobado por 2/3 de los votos de ambas cámaras. Ese es el requisito que establece la Constitución de la República para la instalación de nuevos entes autónomos, como sería la tercera universidad del país, que tendrá presencia en todo el territorio nacional. Uno de los propósitos de este periodo es lograr que en Uruguay haya una tercera universidad, que es la Universidad de la Educación, que nace con 33 centros en todo el país, descentralizadamente, y que además va a permitir, además de mejorar la formación en educación, vincular investigación, extensión y enseñanza, va a permitir colocar una nueva casa universitaria en relación con las otras universidades y propuestas terciarias que ya tiene Uruguay. Es decir, Uruguay tiene en todo el país la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la Educación, además de los terciarios de UTU, lo que va a permitir que esto generalice el acceso a la educación terciaria universitaria y lo haga descentralizadamente. Este es un tema que es muy caro en Uruguay, es decir, cuando uno mira las primeras discusiones sobre este tema aparecen a principios del siglo XX y no hemos logrado en más de 100 años concretarla. Es una demanda de los docentes y es algo que afortunadamente está en la conversación pública porque el Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley que va a permitir al Parlamento discutir estos temas que en definitiva son los temas que nos interesan a todos. Mejorar la educación y tener posibilidades de tener un sistema potente de educación superior descentralizadamente es un desafío que Uruguay no puede seguir postergando. Convocamos ahora a nuestro periodista Diego Martini, que aporte información del ámbito judicial. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos todas y todos. Así es, vamos a conversar con la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, principalmente con su área de género, por esta mesa interdisciplinaria que se ha reunido en torno a trabajar la violencia vicaria en Uruguay tras el lamentable episodio que sucedió hace unas semanas en Mercedes, que desencadenó en Río Negro, y para eso estamos con Claudia González, integrante de esta comisión. Gracias, Claudia, por estos minutos. Bueno, ¿por qué consideran importante ser reunidos en esta mesa? Sí, buenas tardes. Bueno, con la que está cayendo no son muy buenas, pero en fin. Nosotros como colectivo de fiscales, porque yo represento
como secretaria del gremio a mis colegas, ¿verdad? Y también como presidenta de la Comisión de Género del mismo gremio, entendemos que nos parece muy buena la idea de generar esta mesa de diálogo, dada esta situación lamentable, por supuesto, pero también consideramos que quizás podría haber un guiño hacia los fiscales y la actividad que hacen los fiscales, dado que somos quienes, en definitiva, tenemos el mayor know-how en estos temas, ¿verdad? No solo llevamos adelante la política de persecución penal del Estado, sino que además también llevamos adelante el acompañamiento de las víctimas y todo lo que tiene que ver con las víctimas. Entonces, claro, en esta doble modalidad, creo que la Fiscalía, sobre todo los fiscales, tendrían que estar presentes. Pienso que el Poder Ejecutivo, porque ya me lo han preguntado también y por eso me adelanto, supongo que, porque además lo vi ayer, que ya se están movilizando en búsqueda de alguna solución o algún medio como para poder paliar esta situación. Quizás no ha tenido tiempo como para convocarnos o no sé, pero creo que sí, que es un muy buen momento como para que se dé este diálogo y para que nosotros participemos. Bien, en ese know-how que decías que obviamente tienen por lo que es la práctica, la expertise, ¿tienen sistematizado también datos, material, cosas que se puedan aportar? Bueno, la sistematización no forma parte de la tarea de los fiscales. Eso hay un área específica en la Fiscalía, pero es muy difícil esa sistematización que uno puede pretender, porque nosotros también la pretendemos. De hecho, me preguntaban cuántos delitos, por ejemplo, en la materia que yo trabajo, que son los delitos sexuales, cuántos delitos sexuales al año hay, denunciados, por supuesto. Es muy difícil para nosotros manejar ese tipo de información, pero lo que sí le puedo decir es que de la experiencia, tanto en el interior como en Montevideo, de los colegas, es muy fructífero, ¿no? El caudal que podemos tener de la casuística, ¿no? ¿Cómo tomaron las declaraciones o todo lo que se dio en la opinión pública en esos días cuando ocurrió este episodio, no del hecho en sí, sino muchas veces responsabilizando a la justicia de no haber tomado medidas, de que no se tomaron, de que a veces se pone solo el foco en la Fiscalía y en la justicia, o sea, son dos cosas distintas, pero bueno, se pone el foco cuando en realidad termina siendo un tema que atañe a toda la sociedad? Bueno, yo en materia del caso específico de Soriano, yo la verdad que no conozco la carpeta, no conozco los pormenores. Lo que sí le puedo decir es que en todo momento la Fiscalía actúa con las leyes que tiene a la mano para poder defender, como ya le dije, y proteger sobre todo a la víctima que llega denunciada, porque también hay un tema, ¿no?, de si las personas denuncian, si no denuncian. Es muy difícil a la Fiscalía saber que hay una situación si no hay una denuncia previa. La verdad que nosotros trabajamos con las normas que tenemos a la mano y también lo he dicho, la Fiscalía solicita y es el Poder Judicial el que otorga. Entonces, si la Fiscalía solicita determinadas medidas que pueden ir desde las más comunes, que son las de no acercamiento y ese tipo de medidas, hasta la más dura, que podría ser la privativa de libertad, en definitiva, la última palabra la tiene el Poder Judicial. Y bueno, no solamente el juez, sino que después el Tribunal o la Suprema Corte de Justicia. La Fiscalía, además, tiene un mandato legal, sobre todo en la materia que a mí me atañe, de solicitar en determinadas situaciones la prisión preventiva. De todas maneras, una persona que toma una decisión, sea el delito que sea, a veces es muy difícil que cambie de opinión por más medidas legales que uno tenga en su mano. Lo podrá evitar, lo podrá prorrogar, pero digo, lamentablemente, pero sí hay mucho para hacer, obviamente. Bien. ¿Esperan entonces ser citados? ¿Van a pedir también ser citados formalmente con una carta al Ejecutivo o algo? No, las formalidades, la verdad que no hacen a la cuestión. No sé cómo serán los medios que utiliza el Poder Ejecutivo, porque lo desconozco para este tipo de citaciones, pero nosotros acá estamos. Y el que levante esta toalla y la quiera, digamos, hacer efectiva, acá estamos.
Doctora Claudia González, muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Bien, volvemos a estudios entonces, Rosina, con esta información. ¿Qué tal? Bienvenidos, un muy buen mediodía. Aquí estamos abriendo la columna de los viernes en materia internacional para referirnos a algunas de las cosas que han estado pasando esta semana. Rosina, buenas tardes, buen mediodía. Te voy a contar que antes de meternos en los temas que habíamos preparado para el día de hoy, de los tantos que han acontecido en esta semana, una noticia de último momento que agrega un nuevo elemento de tensión en la situación en Europa del Este, es que Estonia ha denunciado hoy la incursión en su espacio aéreo de 3 aviones rusos MiG-31, en algo que el gobierno estonio calificó como de una desfachatez sin precedentes, y esto ha activado todas las alarmas en la OTAN y en la Unión Europea, porque este episodio que ocurre en un país báltico que tiene fronteras con Rusia, que es uno de los países más sensibles a este tipo de situaciones, bueno, precisamente esto se suma a lo que ya ocurrió con Polonia, con el derribo de 19 drones en su territorio por parte de la aviación de la OTAN, y también otras denuncias que surgieron en Rumania, donde también se había denunciado la presencia de drones rusos. Esta es una noticia de última hora que vamos a estar desarrollando a lo largo de la tarde, pero que evidentemente muestra la gravedad de la escalada que está teniendo la situación en Europa en relación a la guerra, a una de las tantas guerras que tenemos. Ahora vamos, sí, con lo que justamente habíamos preparado para abordar, que está relacionado en primer lugar con Brasil, donde ha sido una semana muy particular, no solamente después de que la justicia condenara a Jair Bolsonaro y algunos de sus ministros y jefes militares por la intentona golpista. Esta semana Jair Bolsonaro fue 2 veces al hospital, una por una crisis que hizo en un momento una descompensación que tuvo que ver con vómitos, con presión baja, con problemas renales, pero después volvió al hospital y se le diagnosticó cáncer de piel. Según las autoridades médicas de Brasilia que lo atendieron, esta situación de cáncer que atraviesa Bolsonaro, este tipo de cáncer, no es ni de los más graves ni de los más virulentos, pero es importante y no tiene ningún grado de relación con otras de las dolencias que ha presentado Bolsonaro, que ha estado yendo y viniendo al sanatorio por estos días por distintos motivos. Eso también generó, como suele ocurrir en estos casos, un movimiento importante de seguridad, porque Bolsonaro tiene prisión domiciliaria, pero además fue seguido por miles de sus simpatizantes que lo acompañaron tanto a la ida y a la vuelta en esta salida parcial o en estas salidas que ha tenido para la atención médica. Todo esto se enmarca dentro de una semana donde hace pocas horas nada más la Cámara de Diputados brasileña aprobó el análisis de un proyecto de amnistía que tiene que ver justamente con la situación de Bolsonaro y sus secuaces, y que podría habilitar, en el caso de que el Senado también así lo hiciera, una ley que los dejara en libertad o que por lo menos matizara algunas de las penas que han recaído, no solamente sobre quienes organizaron la trama golpista, sino también a quienes participaron en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. El presidente Lula da Silva ya ha dicho que va a vetar cualquier proyecto que sea votado en ese sentido de amnistía, porque esta no es una cuestión política, sino que es una cuestión de la justicia que ha determinado que un grupo de personas, dijo Lula, intentaron dar un golpe de Estado en Brasil, intentaron matar al presidente. Bueno, todo este tipo de situaciones que entiende no tienen nada que ver con lo político, que es lo que argumenta Bolsonaro, de que es un perseguido político, y es la razón por la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y particularmente su secretario de Estado, Marco Rubio, están persiguiendo a Brasil. Por ahora, con medidas económicas de aranceles del 50%, por ahora. Veremos después la evolución de los hechos y hacia dónde van para determinar qué va a pasar en este relacionamiento, que ha tenido alguna manifestación también esta semana del presidente Lula, en el sentido de que está abierto a dialogar con el presidente de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones. País que Brasil es un país que debe ser respetado, que tiene su soberanía, y a eso apela el presidente Lula da Silva. Por aquí las cosas en Brasil. También fue una semana muy particular para todo lo relacionado con la situación de Oriente Medio y de Israel, porque arrancó la semana con
una manifestación muy fuerte del presidente español, Pedro Sánchez, quien pidió a los estamentos deportivos que prohíban a Israel competir en eventos internacionales, pero además anunció una serie de medidas económicas que han generado un choque muy fuerte entre el gobierno de Israel y el gobierno de España, donde no faltaron las amenazas y también que han hecho que fuera calificado el presidente Sánchez por parte del gobierno de israelí como un antisemita. Esto ocurre en medio de la embestida que está llevando adelante el ejército de Israel en este momento. Es un avance muy fuerte sobre la ciudad de Gaza que ya ha comenzado con el ingreso de tropas terrestres, con el desplazamiento de miles de personas hacia otras regiones, bueno, relativamente seguras porque no hay nada seguro en Gaza, y en una semana donde una comisión independiente de la ONU, que estuvo encabezada justamente por una figura muy importante del ámbito internacional y en el estudio de los genocidios, que Israel está cometiendo efectivamente un genocidio en Gaza. Según esta organización, esta comisión de la ONU, se entiende que hay 4 puntos de los 5 que son necesarios para determinarlo, y son los 4 que ha entendido que se cumplen en este caso la comisión: matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros de un grupo determinado, someter deliberadamente a un grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. Cuando hablamos del grupo hablamos de los palestinos, en este caso. Bueno, esto se conoció esta semana, a lo que se sumó también el anuncio de sanciones económicas por parte de la Unión Europea, que irían por ahora con una serie de restricciones y de aranceles en el orden de los 300 millones de dólares, que también generó amenazas y reacciones por parte de Israel, cuyo ministro de Exteriores, Gideon Saar, dijo que quien va a salir perjudicado de todo esto es Europa y no Israel, que es quien está llevando a cabo, según entienden, una guerra que tiene que ver con la propia existencia de Israel. Además, la Unión Europea está pidiendo sanciones para 2 ministros claves del gobierno de Benjamín Netanyahu. Estamos hablando del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gavir, que son quienes han atizado a los sectores más radicales de los colonos israelíes para tomar toda Cisjordania, para seguir generando asentamientos. Bueno, varios de esos grupos de colonos también han sido sancionados por la Unión Europea en el entendido de que eso va en contra de la determinación de la existencia de 2 estados. Hablando de los 2 estados, el lunes se reúne la Asamblea General de la ONU, donde seguramente se va a plantear la creación de un Estado palestino, algo a lo que Israel se opone tenazmente, por lo menos en estas circunstancias, pero esto va a ocurrir el próximo lunes en la Asamblea General. Ayer hubo una reunión del Consejo de Seguridad para pedir un alto al fuego, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, estos 3 puntos, que fue vetada por Estados Unidos. Y además, uno de los detalles puntuales que tiene la Asamblea General de la ONU del próximo lunes es que Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, va a tener que participar de forma virtual porque tiene impedido su ingreso a Estados Unidos, ya que le retiró ese país la visa a todos los representantes palestinos. En esas estamos, veremos cómo evolucionan los hechos y estaremos atentos justamente a lo que ocurra el lunes en la Asamblea General de la ONU con este tema. Y ya te adelanto, Rosina, que el próximo martes vamos a tener a Álvaro Padrón en Sin Fronteras contándonos lo que deje seguramente esa asamblea, que va a ser muy importante, sobre todo y particularmente porque va a estar abordando este tema en un mundo realmente que, como vemos, está bastante complejo. Muy bien, Alejandro, te esperamos en la edición central para desarrollar esta y otras noticias, y nosotros nos vamos, volvemos a las 18:30 o el domingo a las 19. Que pasen muy bien. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que no quiere entrar en el ringuirranga de dirigentes políticos que cuestionan que el Plan Nacional de Seguridad Pública recién estará pronto en 2026 y no quieren escuchar lo que se ha dicho respecto a la gestión en materia de seguridad.
El presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Álvaro Brunini, dijo que este organismo necesita un incremento del presupuesto para poder financiar proyectos de investigación. La Presidencia de la República ultima los detalles de redacción del proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación y se espera que en pocos días ingrese al Parlamento, donde deberá ser aprobado por 2/3 de los votos de ambas cámaras. Un estudio presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística alertó sobre problemas nutricionales, violencia en la crianza y síntomas de depresión en madres en la infancia rural de Uruguay. Entre el mes de mayo y agosto se regularizó el 60% de los escolares que no contaba con carnet de salud vigente a raíz del cruzamiento de datos entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP. Ambos organismos anunciaron que a partir de 2026 se pondrá en funcionamiento un sistema unificado. ADEON Montevideo se reunió con el intendente Mario Vergara para comenzar la negociación de un nuevo convenio colectivo. Además, desde el sindicato le plantearon al jefe comunal que no comparten las medidas de recorte adoptadas por 6 meses porque recaen en las y los trabajadores. La Universidad de la República planteó a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que los recursos que se le asignaron son insuficientes para atender los requerimientos básicos de desarrollo e infraestructura. El planteo fue recogido por los legisladores que se comprometieron a buscar redistribución de recursos.